La frontera colombo-venezolana ha sido usada por grupos al margen de la ley para actividades delictivas. Y las medidas bilaterales adoptadas por los gobiernos no han sido efectivas para combatirla. Les vamos a contar las 4 claves para entender la situación en la frontera colombo-venezolana. Una de esas claves es que la frontera colombo-venezolana se ha visto afectada por el contrabando que sale de Venezuela hacia Colombia. Las autoridades de ambos países han establecido una serie de mecanismos para contrarrestar el contrabando, firmados desde 1938, y el más reciente de ellos un memorando de entendimiento que se suscribió en el año 2014. Gracias a este último se crearon 3 centros binacionales de coordinación de operaciones contra el contrabando, que están ubicadas en San Cristóbal, Cúcuta y Riohacha y son conocidas como los EBOC. El insumo que más se contrabandea es el combustible. Según un informe que nos entregó la Policía Fiscal y Aduanera entre el 1 de enero y el 14 de marzo del 2016, incautaron 98.579 galones de combustible. Pero no solamente el combustible, sino también cabezas de ganado, carne en canal, cajetillas de cigarrillo y licores, que están pasando a través de 245 pasos ilegales identificados por las autoridades colombo-venezolanas. Recientemente, el general Gustavo Moreno Maldonado, director de la Policía Fiscal Aduanera, afirmó que el contrabando continúa existiendo a pesar de los intentos de ambos gobiernos, debido a que es manejado en gran medida por los grupos armados ilegales. La segunda clave para entender esta situación es el tráfico de estupefacientes, que es un enemigo común para ambos países. Y es quizás uno de los fenómenos que ha motivado en mayor medida a los gobiernos colombo-venezolanos a pensar y establecer acuerdos bilaterales, y es por ello que desde 1978 ambos países han venido trabajando de manera conjunta en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. El último acuerdo se suscribió en el año 2011 y es el acuerdo de cooperación entre las repúblicas en la lucha contra el problema mundial de las drogas. Ya más de 40 años tratando de socavar el tráfico ilícito de estupefacientes, pero esto no ha dado los mejores resultados, en parte por la corrupción permanente que se observa en la frontera colombo-venezolana que propicia el tráfico de estupefacientes, pero también debido a la demanda de este tipo de sustancias por otros países del planeta. De acuerdo a una información suministrada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, SIGIN, de la Policía Nacional de Colombia, controlar este tráfico es complicado debido a que los estupefacientes salen de laboratorios ubicados en el Catatumbo, van hacia Venezuela, a pistas clandestinas y fincas privadas, y de ahí son transportadas a Nicaragua, Honduras, Guatemala, para posteriormente su envío a Estados Unidos, que es su destino final. Además de esto, nos comentaba el miembro de la DIGIN que Venezuela es uno de los países con menos acuerdos a nivel internacional para combatir este flagelo, y es por eso que en el resultado del informe de la DEA, Venezuela falló en la lucha contra el contrabando en el año 2015. La tercera clave para entender esta situación es la transnacionalización de los grupos armados irregulares. La región del Catatumbo en el norte de Santander continúa siendo un corredor estratégico para la movilidad de los grupos armados irregulares, llámese guerrilla, FARC, ELN o incluso las BACRIM, esto acompañado por disputas de control territorial en la zona de frontera. Desde el 22 de julio del 2010, cuando el embajador de Colombia ante la OEA, por instrucciones del presidente Álvaro Uribe, presentó las pruebas de la presencia en la FARC del territorio venezolano, se hizo público lo que ya habíamos hablado desde hace un tiempo, y es el refugio de los grupos armados irregulares en el territorio venezolano. Según un estudio publicado por la CODES, las operaciones Fortaleza y Escudo desplegadas en Norte, Santander y Arauca fueron las que sacaron de las fronteras colombo-venezolanas a los miembros de las FARC. Natalia, pero también hay otro factor, la escasa presencia del Estado en todos sus niveles. En la frontera propició la presencia de los grupos armados ilegales, que ellos sí han mantenido prácticas de control y soberanía en las poblaciones. Incluso han generado desplazamiento de los habitantes hacia otras zonas del país o migraciones forzadas al otro lado de la frontera, es decir, al lado venezolano. Claro, pero no nos vayamos tan lejos. El 20 de agosto del 2015, cuando el presidente Nicolás Maduro decretó el primer cierre de la frontera por 72 horas como supuesta medida para capturar a los implicados en la emboscada en la que resultaron heridos y murieron unos soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el gobierno de ese país hizo un profundo discurso en el que decía que existía presencia de grupos militares colombianos que estaban buscando desestabilizar su país. La tercera clave para entender esa situación es que la frontera entre Colombia y Venezuela es un corredor para el tráfico fronterizo de personas. Este es uno de los corredores usados por las redes de trata para trasladar a personas especialmente de nacionalidad cubana, que llegan a Venezuela, atraviesan Colombia, llegan a Panamá y utilizan Centroamérica para llegar a su destino final, que es los Estados Unidos. Pero no solamente los cubanos están utilizando esta ruta para trasladarse hacia los Estados Unidos, también las autoridades Migración Colombia ha detectado ciudadanos de China, Nigeria, Angola, Pakistán, India y Bangladesh. En conversaciones con Víctor Bautista, el asesor del despacho de la canciller María Ángela Holguín para los temas de frontera, nos corrobora esta situación que en la frontera llegó a ser alarmante.
Las redes de tráfico de personas llegaron incluso a trabajar en los micrositios de las zonas y se dedican a cobrar hasta 200.000 pesos colombianos para cruzar la frontera. Esta situación fue alimentada por la poca institucionalidad y la falta de presencia del Estado en la frontera, lo que permitió que las redes delincuenciales se adueñaran de ella e impusieran control territorial. Este fenómeno se ve en dos niveles. Uno, las personas que cruzan diariamente para hacer sus actividades normales, personas que van a trabajar, a estudiar, a citas médicas, que son coactadas por grupos irregulares y les cobran por cruzar la frontera, pero también los migrantes de otros países que utilizan esta ruta para llegar a los Estados Unidos y cruzan previo pago a las redes que los transportan a través de las fronteras. Recapitulemos, Caro. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros en la que históricamente han trascendido diferentes eventos que han beneficiado o afectado a ambos países. En el campo de las afecciones negativas, se puede afirmar que algunos de los elementos que más afectan ambos países son el contrabando, los grupos armados al margen de la ley, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de personas. Natalia, pero hay una corresponsabilidad de ambos países sobre las situaciones que ocurren en la frontera y que afectan tanto la vida como la seguridad de los habitantes. Por un lado, Colombia debe hacerse responsable del desbordamiento del conflicto armado hacia territorio venezolano y por otro, ambos países tienen la responsabilidad de ponerse al frente de las economías ilegales que allí funcionan, economías que se han dado producto del contrabando, del tráfico ilícito de sustancias y de personas. Ya vemos cómo este cúmulo de problemáticas ha sido tal importancia entre las agendas binacionales que se han planteado acuerdos, convenios, tratados y los demás instrumentos que mencionamos anteriormente, con el fin de sofocarlas. Sin embargo, debido a sus características particulares, se han producido vetos de resistencia al brazo de la ley y es por ello que las medidas bilaterales adoptadas por los estados, tanto de Venezuela como Colombia, no han sido efectivas para combatirlos. ¿Qué podemos recomendar nosotros? Que Colombia y Venezuela deben cooperar para la creación de un organismo que tenga la capacidad de trabajar en la frontera y que tenga a su disposición tanto las capacidades humanas, logísticas, tecnológicas y financieras que le permitan contrarrestar el contrabando, los grupos armados al margen de la ley, el tráfico de estupefacientes y el de personas. Para ello, para contrarrestar el contrabando, además de la interdicción, la represión, el combate a las bandas contrabandistas por parte de las autoridades aduaneras, es necesario educar, informar y persuadir y facilitar los aspectos de la legalidad, claro, yo creo que es lo principal. Sí. Además de esto, la problemática que gira en torno a los estupefacientes puede ser atacada desde diferentes ámbitos. Por un lado está la inserción institucional a las regiones aisladas del país donde se produce la mayor parte de los insumos para crear estas sustancias. Además de eso, en segundo lugar, emerge la necesidad de generar conciencia sobre el consumo, así evitando la demanda de estas sustancias. Claro. Si no hay demanda, pues no hay oferta, Karen. Claro, también, pero otro punto, Natalia, se requiere inversión en tecnología de última generación y esto, por ejemplo, compra de drones teledirigidos para realizar actividades de monitoreo y control de la frontera en tiempo real, Natalia, y también constituir, o sea, estas tecnología de última generación debería estar a disposición de un puesto de mando unificado permanente en la que participen las autoridades de ambos países, las colombianas y las venezolanas, que sean las encargadas de hacer un monitoreo constante de lo que está sucediendo en la frontera. Las autoridades colombianas y venezolanas deben establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de información sobre las redes delincuenciales que allí operan y contrarrestarlas en tiempo real. Esas deben de ser sus capacidades, Natalia. Bueno, Caro, ya con esto vimos los 4 factores o elementos que están afectando la frontera colombo-venezolana. Bueno, chao.